Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco sobre la detección y la prevención de APTs en los sistemas SCADA, en los sistemas industriales. Este es un tema que cuando lo hablamos con una persona o las personas que se desenvuelven en el campo de la informática les es bastante ajeno por ser un poco extravagante cuando empezamos a hablar un poquito de él. Entonces, eh, pues ya me presenté ahorita al inicio, ya saben un poquito de mí, de qué es lo que hago. Vamos a omitir este slide rápidamente y pasemos entonces manos a la obra. Hablemos un poco sobre los sistemas industriales. Recordemos entonces que toda esta industria 4.0 y la convergencia tecnológica que estamos viviendo hoy en día ha dado paso a que todos estos sistemas que anteriormente utilizaban infraestructuras tecnológicas bastante antiguas, incluso hoy durante el transcurso de la charla vamos a ver que las siguen utilizando, pues ya han avanzado un poquito más y nace esto de los sistemas SCADA, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros realizar tres acciones básicas. Estas acciones son sencillamente monitorear, controlar y gestionar todo lo que hace referencia a este sistema industrial, al sistema SCADA como tal. Entonces nos va a permitir adquirir, procesar y almacenar un conjunto de información de datos enormes, lo que nos va a servir más adelante, posteriormente, en el proceso productivo de la empresa o del sector industrial. Por ejemplo, para saber cómo mejorar lo que se está haciendo sobre X procesos o Y proceso. Va a permitir también la ampliación y la adaptación de todo el sistema gracias a que cuenta con una arquitectura abierta y flexible que va a permitirnos a nosotros y asimismo al sistema funcionar en base a las necesidades de cada uno de los clientes que tenga dicha empresa. Ahora hablemos entonces dónde podemos encontrar estos sistemas SCADA, estos sistemas industriales que van a monitorizar todos estos procesos y controlarlos aparte de eso. Sencillo, en plantas nucleares, que seguramente en muchos de los países desde donde nos están acompañando hoy existen las plantas de electricidad que prácticamente los encontramos por todas partes y las plantas de tratamiento de agua. Eso es bastante normal. Hasta ahí estamos en lo básico, por decirlo de esta manera. Sin embargo, vamos a encontrar también sistemas de escadas en plantas, por poner un ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene sistemas de escadas que permite monitorear y gestionar de pronto la presión que va en cada uno de los envases. Hablando rápidamente algún día con una persona que trabaja en una de estas compañías, me comentaba que es tan preciso la cantidad de presión que se pone en cada una de las botellas que si se llegara a manipular esta válvula de presión y se aumenta un poco más al momento de sellar el envase y de durar algunos minutos, estos pueden estallar. Entonces imagínense la delicadeza del asunto cuando hablamos de sistemas SCADA. Ahora, como todo sistema informático está expuesto a amenazas y estos sistemas industriales no son la excepción en lo absoluto. Aquí, que es el tema de hoy, vamos a hablar de las APT, que son las amenazas persistentes avanzadas. Y hoy en día nos encontramos con un pequeño problema, por mencionarlo de esa manera. Y es que es frecuente decir de manera errónea que cuando ocurre un ataque a una gran empresa, por ejemplo las que vemos aquí, Mercedes-Benz, Apple, Telmex, que ya hoy en día se le conoce con otro nombre, o Walmart, siempre decimos, no, eso fue una APT, un ataque súper diseñado, algo súper guau, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que no siempre es así. Cuando una empresa no cuenta con las políticas de seguridad o no cuenta con los suficientes controles de securización, cualquier descuido o cualquier fallo, por muy pequeño que sea, puede dar paso o puede dar lugar a que ocurra un ataque informático. Asimismo, cuando ocurre un ataque informático a una pequeña empresa, no podemos decir inmediatamente que esto fue porque, ay, como la empresa es chiquitica, seguramente eso fue un descuido, no tienen controles de seguridad. Recordemos que el atacante, dependiendo de su interés, puede dirigir una APT a una empresa súper grande, como por ejemplo Apple, o a la ferretería de Don Pepito. Eso ya es variable dependiendo de las intenciones de un atacante. Ahora, vamos a definir realmente lo que es una APT antes de continuar, teniendo en cuenta lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces,
Esta frase, vamos a decirlo así, está compuesta por tres palabras. ¿Cómo podemos saber realmente qué es una APT? Inicialmente porque es una amenaza que va a un objetivo concreto e importante. Por ejemplo, espionaje industrial, cuentas bancarias, el bloqueo de una infraestructura, ya sea física, digital, a nivel civil o militar. Estamos haciendo referencia quizás a lo grande, pero recordemos que también puede ir dirigido a una empresa pequeña. ¿Listo? Que sea persistente. La persistencia no siempre radica en la duración del ataque, sino en el tiempo empleado para la ejecución del mismo. Pongamos un ejemplo sencillo. Un ataque de negación de servicio no siempre es persistente. ¿Por qué? Porque dura 6 horas, listo, y después de 6 horas vuelve a estar arriba del servicio. Pero cuando hablamos de una APT, el atacante pudo emplear meses infiltrándose en cada una de las barreras de seguridad que hay en la empresa y esperar el momento oportuno. Ya eso lo hablamos ahora más adelante. Y finalmente, avanzada. Una APT debe aportar alguna novedad al campo de la seguridad, es decir, el ataque debe crear o utilizar algo que nos va a aportar a nosotros al campo de la seguridad, cosas para investigación, por poner un ejemplo claro. Ahora bien, el atacante va a tener tres factores fundamentales para efectuar o llevar a cabo un ataque con una APT, que son tiempo, dinero y motivación. Ahora, hablemos de algo que es bastante complicado en muchas ocasiones y es ¿por qué es tan difícil detectar una APT en un sistema informático? Entonces, recordemos inicialmente que más que tomar control de las aplicaciones y de una infraestructura de red, las APT buscan aprovecharse de los recursos y privilegios de las personas que forman parte de una organización. Aquí ya entran técnicas entonces como la ingeniería social. Aparte, los ataques parecen venir muchas veces de una gran variedad de fuentes. Por ejemplo, las botnets, que son grandes redes de computadoras o conformadas por computadoras para realizar una serie de ataques. Pasemos ahora. Este cuadrito que vemos aquí ahora es básicamente lo que distingue a una APT de las características, y es que realizan ataques personalizados, ya lo hablábamos ahorita. Entonces, los hackers o los black hat, veámoslo de esta manera, utilizan una serie de ataques personalizados para, por ejemplo, atacar a los empleados y a los usuarios que tengan un alto nivel y privilegios dentro de un sistema que necesitan atacar, valga la redundancia. Entonces pueden emplear técnicas de reconocimiento o inteligencia para poder entender estos sistemas, las aplicaciones, etcétera. ¿Listo? Es bajo y lento. Era lo que hablábamos ahorita. Para de pronto evadir los sistemas de seguridad que pueda tener una empresa con procesos industriales que en muchas ocasiones tienen un alto nivel de seguridad, van a hacerlo de una manera cautelosa. Pueden llegar a esperar incluso meses enteros para que se den las condiciones óptimas para el ataque. Por ejemplo, ellos saben, después de realizar todo el proceso de reconocimiento, que el día domingo los ingenieros de seguridad bajan el firewall principal durante unos 5 minutos para efectuarle unas configuraciones de rutina. Sabiendo ellos esto, van a esperar ese momento indicado para saltar un paso más e ir elevando privilegios. De esta manera podemos identificar también una APT. Aparte, dinero y organización. La mayoría de los grupos que realizan este tipo de ataques o que están detrás de una APT suelen poseer los suficientes recursos financieros para mantener estos ataques durante largos periodos de tiempo. Aparte de que requieren herramientas que muchas veces son costosas y que no venden en la web normal, sino en lo que conocemos como la web oscura. Los ataques suelen ser simultáneos y diversos. ¿Esto con qué finalidad? Con desviar la atención de los encargados de seguridad o del personal de TI de la amenaza principal. Por ejemplo, pueden estar intentando acceder a un puerto que ellos saben que está monitoreado y lo que va a hacer el personal de seguridad es verificar qué está sucediendo en ese puerto. Pero cuando realmente lo que ellos están haciendo en realidad es aprovechando un fallo de seguridad mientras que los ingenieros están ocupados en el otro problema. Entonces van a efectuar una serie de ataques simultáneos y diversos para concretar su objetivo. Y finalmente algo que es bastante tonto pero que siempre tiene muy buen resultado y es
las redes sociales o lo que conocemos como SIM, ¿no? La inteligencia informática. Todos estos atacantes van a ganarse la confianza de cierta manera de los empleados de la empresa. En muchas ocasiones sucede esto y a partir de esto y de la ingeniería social, de los CID y de todo este proceso, es que ellos logran enviar un archivo, como vamos a analizarlo ahora en un caso real, a la empresa y que uno de los empleados abra dicho archivo y la empresa está infectada. Entonces, hablemos ahora de las APTs en los entornos industriales, ya cuando nos metemos realmente en los sistemas SCADA. Normalmente se realizan los kill chain attacks, que son ataques a las cadenas de suministro, por ponerlo de esta manera o por decirlo de esta forma. Recordemos que en una cadena, si se rompe uno de los eslabones, automáticamente la cadena queda totalmente vulnerable, viéndolo desde el punto de vista informático. Esto es lo que realizan muchas veces los atacantes al realizar este tipo de ataques, valga la redundancia, a los sistemas SCADA. ¿Cómo funciona esto? Es sencillo, entre comillas. Es un proceso normal para el hacking, que muchos de los que están viendo ahora todo esto lo conocen, y es reconocimiento, que consiste en una serie de técnicas para recopilar una información, analizarla, procesarla y posteriormente utilizarla. Van a prepararse con las armas, ¿no? Cuando hablamos de armas, pueden ser un RAT, puede ser una botnet, puede ser un malware, un zero day, etcétera. Posteriormente, en muchos casos, si no se explota una vulnerabilidad, entonces viene la parte del envío, que van a utilizar un mensajero, una palomita mensajera, alguien que se dio ante sus artimañas para ganarse la confianza de ellos, logró abrir un archivo y pasó a la parte de explotación. En dado caso de que no exista esta persona, de la fase de preparación pasa a la de explotación cuando existe una vulnerabilidad. Luego de eso viene la instalación. Van a instalar, en muchas ocasiones es un RAT, para posteriormente obtener una conexión al centro de control y comando, al punto desde donde el atacante va a estar controlando todo. Y finalmente se realizan las acciones. Ya en este caso va a variar dependiendo de las intenciones del atacante. Vamos a recordar casos que seguramente todos conocemos. Por ejemplo, Stuxnet. Este fue uno de los primeros casos de APT sobre entornos industriales. Y uno más, digamos, reciente, el caso de Black Energy. En Ucrania se sufrieron una serie de ataques bastante nocivos y lo que sucedió fue que un malware, una APT, atacó una planta de electricidad. Y ojo a esto, en el 2013, el 17 de diciembre exactamente, fue Industroyer. Y como si fuera poco, en el 2015, tiempo después, y exactamente también en diciembre, pero ahora el 23, Black Energy volvió a atacar una planta de electricidad, una planta de energía en Ucrania, y los dejó durante 6 horas sin energía eléctrica. Entonces, este fue en el 2013, el 17 de diciembre de 2013, la primera vez que un virus, para decirlo de esta forma, atacó un sistema industrial, más específicamente del sector energético, y logró dejar sin energía a parte de una ciudad durante un transcurso de tiempo. Ahora, los vectores de ataques para todo este tipo de daños que se realizan a una infraestructura normalmente es la ingeniería social, la utilización de APTs o zero days y las vulnerabilidades. Eso es lo más común o lo básico que vamos a encontrar siempre. Vamos a analizar ahora un caso real. Esto sucedió en una empresa industrial acá en Colombia, pues obviamente por razones de confidencialidad no se puede mencionar el nombre de la empresa, pero lo que pasó fue algo similar a lo que vamos a explicar aquí. Todos o seguramente escucharon de Sandware. Sandware fue una APT que tuvo bastante auge, de hecho todavía sigue activa y utilizaba la vulnerabilidad esta que están viendo aquí, la CVE 2014-4114, que básicamente permitía ejecución de código remoto en un equipo de Windows. ¿Cómo sucedió todo? Resulta y pasa que el principal vector de ataque de este malware, de esta APT, era
aprovecharse de la confianza de las personas para enviarles un archivito. Es como la forma más común de infectar una máquina. Lo inicial o lo que ocurría principalmente era mediante spear phishing, ya perfilaban a la persona y decían, bueno, esta es la persona que teniendo en cuenta el reconocimiento es la más débil de toda la cadena. Le enviaban un archivo, en este caso simulaba ser un archivo de PowerPoint que en realidad era un .inf. Luego de eso, cuando se tenía el archivo, cuando se descargaba, se hacía un llamado a un archivo remoto mediante una ruta VNC. Para los que de pronto no estén familiarizados con las rutas VNC, son estas las que encontramos aquí arribita, que pueden ser a nivel de servidor o a nivel de host. ¿Listo? Ahora, sabemos que nos dimos cuenta que Windows por defecto debería bloquear este tipo de rutas, pero entonces es ahí cuando entraba la magia de la vulnerabilidad que hablábamos ahorita. Sandworm encontró la manera de volarse este bloqueo que debería hacer Windows y ejecutar la ruta para posteriormente descargar unos archivitos, conectarse al centro de comando y control y descargaba dos archivos. Uno de los archivos era slide.inf y el otro era slide1.gif. Archivos normales para un no conocedor del tema, ¿cierto? Ahora, lo curioso era que el punto .info renombraba el punto .gif y le daba una extensión .exe. Ya hasta ahí ya sabemos cómo va a terminar el asunto. Eso ocurría antes de que se ejecutara el archivo de PowerPoint. Entonces, cuando ya se ejecutaba el archivo de PowerPoint, creo que es bastante obvio lo que ocurría. Se tomaba control de dicho sistema. Ahora, en entornos industriales era aún peor el caso. Salió una nueva variante luego de que se corrigió esta vulnerabilidad, de que Windows hizo la corrección, salió una nueva variante. Y sabemos todos que las variantes nuevas suelen ir muchísimo más fuerte que la anterior. ¿Qué ocurrió? Ahora esta apt utilizaba las extensiones .sin y .blc, que eran ficheros de Simplicity. Simplicity es un software que utiliza los sistemas SCADA. Y estos archivos o estos archivos los descargaba en la ruta de instalación de Simplicity. Una vez se conectaba con el centro de comando y control, apareció un archivo que se llamaba config.back, que pasaba a ser un elemento de dicho programa. Lo interesante era que este archivo config.back tenía dos eventos, que son los que nos aparecen justo debajo de config.back. Y estos eventos permitían descargar dos payloads. Y entre esos, miren el que tenemos abajo, que es slide1.gif.exe. Entonces vemos que la nueva variante tenía una nueva manera de ejecutar este archivo, el cual finalmente daba un .dat para infectar la máquina. O sea, Nahum, que las personas que hicieron este malware o lo que sea, era gente que estaba conocedores de cómo funciona el Simplicity, lo conocen muy bien ese sistema de General Electric. Exactamente. Sí, y O era sea, lo que hablaba. Sí, cuéntame. no digo, o sea, hicieron el estudio, se dieron cuenta qué equipos tenían y entonces fueron y escribieron su propio payload, su propio malware para atacar exactamente esa clase de sistemas. Es correcto, sí, y en eso se basa precisamente cuando ocurren este tipo de APTs, y es que el atacante hace un estudio previo y bastante exhaustivo, y es ahí cuando entra lo de bajo y discreto, o que manejan un bajo perfil. Pueden durar meses estudiando la arquitectura completa de un sistema industrial para finalmente pasar a la parte que es la creación de su payload para infectar una máquina. Entonces, claramente ellos hicieron un estudio bastante exhaustivo del software de las máquinas que se utilizaban para lograr una nueva variante que precisamente nuevamente volara las restricciones de Windows y pudiera infectar los equipos, ¿no? Y aquí es donde estamos entonces también hablando quiénes son las personas que hacen eso y usualmente a este nivel ya estamos hablando de organizaciones o naciones, ¿correcto? No estamos hablando de individuos. Sí, exactamente. Cuando surgen estos casos, muchas veces estamos hablando de ciberespionaje a nivel de naciones.
Incluso podemos llegar a decir hasta cierto punto que pueden ser grupos, pero estos grupos, cabe resaltar, y lo hablábamos ahorita, están organizados, muy bien organizados de hecho, y muy bien financiados. Y pues a menos de que sean ricos y tengan muchísimo dinero, normalmente son los mismos gobiernos con malas intenciones los cuales guían este tipo de ataques. O en muchas ocasiones sí, son grupos que están bien organizados y tienen los recursos suficientes para efectuar estos ataques, porque este tipo de ataques requieren recursos económicos bastante grandes. ¿Listo? Entonces, pasemos ahora a la parte de detección. Ya sabemos cómo atacan, ya sabemos cómo funciona. Entonces, ¿cómo podemos detectarlo dentro de nuestro sistema teniendo en cuenta de que su funcionamiento pues es bastante complejo, ¿no? Inicialmente hablemos de los IDS, los sistemas de detección de intruso. Estos son muy conocidos a nivel de seguridad informática, a nivel de hacking y todo InfoSec. ¿Por qué? Porque en entornos, no hablando de entornos industriales, en entornos empresariales, la gente monta sus IDS. ¿Cuál es el problema de esto? Que los IDS muchas veces generan falsos positivos y estos falsos positivos son a montones si no están muy bien configurados. Lo que ocurre es que vamos a tener muchísimas falsas alertas que lo que pueden ocasionar es que se desvíe la atención de los encargados de seguridad mientras se realiza otro ataque. Recordemos ahorita lo que hablábamos, los atacantes que van a implementar o que van a utilizar una APT pueden aprovecharse de que existe un IDS dentro de la infraestructura, lanzar ataques que van a ser detectados por el IDS y centrar la atención de los ingenieros de seguridad en el IDS, mientras ellos están aprovechando un fallo de seguridad que realmente no han visto los ingenieros. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer o cómo podemos mejorar esta parte? Basándonos, digámoslo de esta manera, en la tecnología del IDS. Es ahí cuando entran los IDS basados en host. Estos IDS basados en host son un poquito mejor. Entonces, sabemos que aparte del antivirus, que es muy relevante dentro de la protección de un sistema, ya sea industrial o empresarial, existen estas herramientas. Entonces, el IDS basado en host va a instalar agentes de forma individual en cada uno de los equipos y va a monitorear el estado del sistema en todo momento. ¿Qué hace esto? Para cada uno de estos sistemas va a crear o va a almacenar los atributos, los permisos, las fechas, resúmenes de MD5, etcétera. Todo esto en una base de datos. Lo interesante es que cuando se produce algún cambio, por muy pequeño que sea en los atributos, va a generar un informe de este mismo. Esto va a lanzar obviamente una alerta y posiblemente sea una intrusión no deseada dentro del sistema. ¿Listo? Ahora, sabemos o ya hemos hablado de los modos que tienen los atacantes para irrumpir en los sistemas a través de diferentes técnicas como la ingeniería social, el spear phishing, las vulnerabilidades, etcétera. Entonces, aparte del encoder, si le añadimos el uso de encoders, packers y otros elementos para ofuscar todo este tipo de malware, sabemos que se complica bastante la detección de este tipo de amenazas para ser detectadas, ¿no? Por ejemplo, a los antivirus se le va a complicar muchísimo detectar firmas que sean probablemente de confianzas generadas por los grupos que van a dirigir este tipo de ataque. Por esto siempre se recomienda contar con herramientas que se especialicen única y exclusivamente en la detección de exploit o de intentos de explotación sobre procesos, que es un tema que es bastante amplio, de pronto para tocar ahora es muy amplio, pero siempre es importante no solamente detectar los intentos de intrusión mediante exploit, sino sobre los procesos que está utilizando un sistema. Por poner un ejemplo, el navegador, que en muchos casos no es detectado por un antivirus. Una de estas herramientas, ahora, una de estas son los honeypots, ¿no? Sabemos que los honeypots son herramientas fundamentales y de pronto son un poquito más utilizadas a nivel web y a nivel empresarial, pero sobre los sistemas de escalas tiene una relevancia muy buena y es que tú puedes montar de pronto un servidor de base de datos dentro de tu sistema industrial haciendo simular que sean, pues no sé, la lista de los empleados con sus direcciones, sus números de teléfono, sus correos, sus credenciales a los sistemas a los que tienen privilegios
obviamente para el atacante va a ser bastante jugoso encontrarse con estos honeypot, con estos tarros de miel, por lo cual la recomendación principal es que siempre dentro de los entornos industriales existan estas trampitas que van a desviar la atención de los atacantes. Ojo, esto no siempre funciona y es precisamente porque cuando un atacante es experto, cuando conoce realmente cómo ha sido estructurada toda la infraestructura de un sistema industrial, él va a decir, bueno, pues no soy como tan pendejo para caer en esto, pero siempre es bueno tenerlo ahí como para curarse en salud. Hablemos ahora de Emmet, ¿no? Era lo que hablábamos ahorita. Es una de las herramientas más conocidas para frenar este tipo de ataques cuando hablamos de exploit. Esta herramienta la desarrolló Microsoft e intenta reducir las probabilidades de que un atacante logre ejecutar código malicioso, ojo, a través de un programa. Los ficheros, por ejemplo, el PDF puede comprometer un equipo mediante el phishing, mediante el spear phishing. Eso es un claro ejemplo. Pero cuando hablamos de esta herramienta, esto lo que va a evitar es que aplicaciones como Flash, Java, Firefox o documentos de ofimática, Office, por poner un ejemplo, sean infectados y sus procesos sean utilizados para infectar el sistema. Entonces, esta herramienta en sí nos va a ayudar enormemente para prevenir un sinnúmero de ataques de los cuales tratan de aprovecharse o van a intentar aprovechar el software inseguro y las configuraciones de seguridad débiles en sistemas operativos que se encuentran muchísimo hoy en día en sistemas industriales. Y eso es debido a que muchos de estos sistemas industriales utilizan hardware que es bastante antiguo y que incluso ya no puede actualizarse porque es muchísimo anterior a cuando empezó todo este tema de la ciberseguridad. ¿Qué características podemos encontrar en esta herramienta? Lo primero son la implementación de múltiples medidas de seguridad, como las que nos aparecen ahí, ojo, sin necesidad de recompilar el software. Es altamente configurable y esto implica que no hace falta de pronto implementar ciertas medidas de seguridad a todo un producto o un conjunto de aplicaciones. Y sencillamente tiene una facilidad de uso y de despliegue bastante buena. Entonces dispone de una interfaz gráfica para configurar los parámetros deseados y elimina la necesidad de modificar de pronto las claves de registro a mano o cualquier otro tipo de configuración delicada que puede presentar de pronto un fallo en nuestro sistema. ¿Cómo lo vamos a prevenir ahora? Ya hablamos de la detección, de cómo funciona y todo el cuento. Ahora hablemos de cómo prevenir realmente sobre nuestros sistemas industriales las APT. Entonces he traído unas 10 recomendaciones, que es como el decálogo de la seguridad sobre los sistemas SCADA, sobre los sistemas industriales. Lo primero es identificar los elementos críticos. Si nosotros sabemos exactamente dentro de un entorno industrial que las válvulas de presión son las que realmente pueden ocasionar un error o una mala configuración o un desastre dentro del proceso que se está efectuando, vamos a coger y identificar todos esos activos, todos estos elementos críticos, vamos a darles un grado de importancia y a asegurarlos dependiendo de esto. Establecer los protocolos para la gestión de los permisos. Esto es precisamente porque los sistemas deberían estar aislados y aparte de eso a los usuarios se les debería dar los permisos necesarios. Aquí podemos hablar entonces de una de las leyes del hardening o del aseguramiento que llega a pasar, que es darle los permisos mínimos a cada uno de los usuarios. Por ejemplo, si el ingeniero encargado de únicamente ver la gráfica de cómo aumenta y de cómo baja la presión dependiendo de cada proceso y cada producto, ¿por qué debería tener permiso a controlar la parte del embotellamiento de una empresa? Es ilógico, ¿cierto? Entonces, cada uno de los permisos que se le asignan a los usuarios deben ser dados con suma delicadeza. Cuando hablamos de procesos industriales, estamos hablando no solamente de pronto de la imagen de una empresa, sino de la vida de las personas que van a consumir o que son el cliente final de un producto. Esto es lo que se conoce como least privilege, ¿correcto? Correcto, es así. Ahora,
actualizar los sistemas operativos, el hardware y el software. Aquí nos encontramos con un problema, y es que era lo que comentaba ahorita. Algunos de todos estos sistemas son incluso anteriores al concepto de la ciberseguridad, entonces son totalmente imposibles de actualizar. Ya es el riesgo que corra pues la empresa o la industria de mantener el hardware o cambiarlo por uno nuevo. Eso ya es bastante claro y no hay nada que hablar ahí. La rutina periódica de actualización y de parcheo. Esto a veces va a implicar que haya paros en el servicio, es decir, se detenga un proceso. En algunos casos no es viable porque el simple hecho de que se detenga la producción durante un minuto, los costos son grandes, pero hay que analizar los pros y los contras. Y uno de los pros es que si tú lo haces, si tú detienes ese proceso durante un minuto, te vas a curar en salud a un contra, que puede ser que tengas un incidente de seguridad y a largo plazo el costo para que se detenga ese proceso y ya como ya te atacaron, vas a renovar el servicio, vas a actualizarlo, vas a parchearlo, va a ser muchísimo mayor. Identificar los dispositivos. Cuando hablamos de identificación de dispositivos, hacemos referencia a los que son inseguros y pueden ser accesibles a través de una dirección IP, a través de web, a través de telnet, etcétera. Estos pueden ser sensores, indicadores de presión, cualquier dispositivo que sea accesible o que pueda ser inseguro se debe identificar y se debe asegurar porque se pueden manipular los datos de estos dispositivos y claramente no hay que decirlo que las consecuencias pueden llegar a ser bastante graves. Este es el paso que todo el mundo habla acerca de identificación de activos, y los activos Claro, pueden ser las aplicaciones, pueden ser los equipos que están conectados, ahora conecta el IoT. Es algo que la industria, los expertos siempre decimos, recomendamos eso, ¿no? Identifiquen cuáles son sus activos. Pero lograr hacer eso en la vida real algunas veces es casi imposible. sí, sí, lo que sucede es que muchas veces, de pronto para los que nos están escuchando y viendo en este momento, lo que sucede en las grandes compañías es que todo se queda en el papel y va el auditor y hace el pen testing o hace la auditoría y le pasa al gerente o al encargado de TI y le dice, mire, identificamos estos dispositivos que usted tiene que cambiar físicamente porque ya no sirven o tiene que actualizar este software o esta licencia y lo que te dicen es, ah, bueno, sí, 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 y así pasa el tiempo y no lo hacen. Entonces, cuando sufren un ataque, de pronto no hablemos de una APT, pero sí por un descuido, y era lo que hablábamos ahorita al inicio, no siempre cuando se ataca una gran empresa es por una APT, puede ser por un descuido, por no tener buenas prácticas, y ahí entramos ahora a lo de las prácticas de desarrollo, es cuando entonces vienen a hacer los cambios y les cuesta muchísimo más que si lo hubieran hecho inicialmente. Lastimosamente casi todo se queda en las palabras y en el papel y muy pocas veces a la práctica. Y hablando de... Sí. No, yo diría sí, especialmente ahora con el tema de IoT, por ejemplo, en las partes eléctricas, ¿correcto? Con los Claro. famosos smart meters. Se están extendiendo y todo eso, entonces lo que se llama el footprint digital de la empresa sigue expandiendo sin un control de esos activos, porque algunos de esos que llaman smart, de nuevo, smart meters, no vienen con capacidad para protección de ataques y cosas por Claro. el estilo. ¿Cómo se le dice eso? Que se está desapareciendo. Se me olvidó la palabra, pero se está desapareciendo el perímetro de la red, ya no existe. Entonces, Exactamente. muy, Sí, muy difícil. lo que ocurre es que la mayoría de estos dispositivos, por ser muchas veces, y lo he escuchado, dicen por ser tan insignificantes, por ser solamente algo que te marca la temperatura, por ser solamente un dispositivo de que emite una lucecita, pero esa lucecita está conectada a internet y va conectada totalmente a la red que no está segmentada y para allá vamos ahora, va a abrir una puerta posible de entrada al atacante y es un vector directo de ataque. Entonces, estos dispositivos de IoT, durante toda esta semana de la ciberseguridad que está organizando Tactical Edge, se ha podido analizar todo este cuento. Estos dispositivos son a los que más debería prestársele atención. Tenemos el ejemplo de cuando ocurrió el ataque con esta botnet Mirai, que fue de dispositivos de IoT. Entonces,
esto ya es relevante y ya incurre también en los dispositivos que debemos tener identificados, y más cuando hablamos de procesos industriales, ¿no? Y hay un nuevo, antes de continuar, hay un nuevo, que ya mencionaste, mira, hay un nuevo malware que se llama MyLobot, MY Lobo o Lobot, que es un botnet nuevecito, que este botnet no es detectado por antiviruses y hace un poco de cosas interesantes para que lo lean. Ahora lo coloco aquí en el chat, pero Claro. de nuevo, son cosas nuevas que están saliendo y uno siempre tiene que estar pendiente como experto en el tema de ciberseguridad, consultor con sus clientes, estar pendiente de toda esta nueva modalidad de ataques y ver cómo podemos protegernos y ayudar a nuestros clientes a protegerse. Claro, y era lo que hablábamos en un anterior webinar contigo, Edgar, y es que las personas quieren volar antes de correr, incluso caminar. Por ejemplo, ya todo el mundo se quiere meter con IoT, pero ni siquiera saben cómo asegurarlo. Y IoT es uno de los dispositivos de Internet que se puede conseguir muy fácil, cuales no están asegurados. Por poner un ejemplo, en Shodan puedes encontrar millones literalmente de dispositivos de IoT que están interconectados a empresas que no cuentan con seguridad, que tú ves que tienen servicios a montón corriendo, y después, cuando ocurre el ataque, bueno, pero ¿por qué me atacaron? Claro, si tenías un termostato electrónico conectado a una red no segmentada de tu empresa, pues ahí tienes la respuesta, ¿no? Entonces, Correcto, con, correcto. con, continuando por acá, entramos a los procedimientos de registro de incidentes. Esto lo va a servir a la empresa y es algo prioritario que se debe establecer para notificar o detectar posibles irregularidades e implementar medidas de seguridad sobre los procesos que se estén efectuando. Definir los controles. Se deben definir controles claros, ojo, para los fabricantes de los componentes y de la cadena de suministro. Estos controles se deben establecer precisamente para evitar fallos de seguridad en los procesos a nivel ya sea de software, de hardware, etcétera. Siempre es bueno recalcar que cuando hablamos de procesos industriales, no solamente, y lo decía ahorita, hablamos de la imagen de una empresa, estamos hablando de la vida del cliente final. Ejemplo, yo hablaba con alguien acá en mi ciudad que trabaja en una planta de tratamiento de agua, y él me decía que si por X o Y razón se llegara a manipular una de las válvulas que contiene uno de los químicos con los que se trata el agua y aumenta unas cuantos, digamos, ¿cómo se le dice? Unas cuantas, no gotas, unas cuantas medidas de ese líquido, puede incurrir en un envenenamiento a las personas que beban este agua. Entonces, así de delicado es el asunto cuando estamos hablando de sistemas industriales, y por eso es importante definir controles con el fabricante y las personas que forman parte de nuestra cadena de suministro. Entramos ahí entonces a lo que hablaba ahorita con Edgar, que era la segmentación de las redes, y muchas organizaciones aún no han separado sus redes en diferentes segmentos funcionales, y es un error muy grande porque los datos y las aplicaciones infectadas pueden extenderse absolutamente todo el sistema porque se ven los unos con los otros. Y finalmente, y no por ser el último, es el menos importante, que es el plan de recuperación operacional. En caso de que ocurra un incidente de seguridad, sea grave o sea mínimo, un incidente de seguridad, las organizaciones deben tener un proceso documentado, que ojo a esto, debe ser documentado, no que, no, él sabe qué ocurre cuando hay un fallo de seguridad o una posible intrusión. Debe estar documentado, donde permite evaluar los daños, reparar el sistema, las máquinas y finalmente restablecer las operaciones dentro de todo este entorno industrial. En este sentido, también es bueno recordar o tener en cuenta los simulacros de seguridad o efectuar constantemente pruebas de seguridad, los conocidos Red Team o Blue Team o Penetration Testing sobre todos estos sistemas industriales. ¿Listo? Inclusive acerca de este plan recuperación operacional, tuvimos un webinar, el último webinar que tuvimos con Ramiro Pulgar de Blue Hat Consultores y lo pueden ver en la página web en el área de grabación. Habló acerca de ese tema, la importancia de tener el Red Team y hacer todos estos ejercicios.
la Claro, claro, importancia de establecer un threat hunting. Una, eso. muy interesante. Regresando un poquito al tema de segmentación de redes, hay muchas empresas que hablan acerca del tema de VLANs, y aquellos que que hacemos networking, entendemos lo de los VLANs, Virtual LANs. Muchas empresas confunden que como tienen VLANs ya están segmentados y no estamos hablando acerca de VLANs como Sí, segmentación. correcto. Entonces, es parte de educación y también pues, entender el tema de la tecnología, pero el tema de segmentación de redes es sumamente importante. Fácilmente, rápidamente, el tema de inalámbricos. Si tenemos una red inalámbrica corporativa, no tiene por qué haber una red por defecto que permita que cualquier equipo inalámbrico se conecte a la red. No debe haber eso, se debe deshabilitar, pero muchas empresas y en nuestros propios hogares, por ejemplo, tenemos una red pública que es por defecto y nunca la desactivamos. Sí, Entonces, eso es verdad. exacto, entonces cualquier equipo se conecta, el timbre de la puerta, ring, se conecta, el termostat se conecta y luego los televisores inteligentes, Smart TV, se conectan automáticamente a una red pública. Nosotros ni siquiera sabemos que están conectados a nuestra propia red. Muy importante. Eso todo es tema de segmentación de las redes. Sí, y aparte de eso, bueno, yo no lo puse aquí, pero es bueno mencionarlo. De nada va a servir todo esto que hemos hablado de cómo prevenir y detectarlo si no se cubre la parte fundamental de todo esto que somos nosotros, las personas. Porque tú puedes tener el mejor detector de exploit, el mejor IDS de todo el mundo, nunca fabricado, pero si las personas no son conscientes de todos los peligros que se van a encontrar en estos entornos, sencillamente van a caer y acceder fácilmente ante cualquier ataque. Por eso es importante, yo siempre lo digo y la gente ya estará aburrida de que tanto yo lo diga, pero es así, hay que decirlo lastimosamente, ¿no? Hay que concientizar a nuestros trabajadores, a los empleados de una compañía o de cualquier sector, que lo principal o el eslabón más fuerte o débil de la cadena son ellos y que de ellos depende lo que nosotros como consultores de seguridad hagamos, ¿cierto? Entonces es importante tener eso ahí. ¿Listo? Bueno, Otro puntito que quiero aclarar rápidamente aquí, o adicionar. El día de ayer tuvimos uno de los webinars de la semana de ciberseguridad de Tactical Edge. Fue con la gente de Security Matters y Dolphin Ingeniería, que se enfocaron en ese tema de redes críticas. Entonces, para que si no tuvieron la oportunidad de escuchar ese webinar, esto estará grabado, escúchenlo y unan estas dos, esta presentación de Nahum con esta presentación de redes críticas para que les den como una visión total de lo que estamos hablando acerca de esto. Es muy interesante. correcto, correcto. Bueno, ahora al finalizar acá pueden hacer sus preguntas que no sean difíciles, por favor. Y, y bueno, aquí les voy a dejar mis datos de contacto y pues ahora sí, creo que pasamos a las preguntas, ¿no?